Aló, probando. Ok. Bueno, iniciamos por lo menos en agentes físicos 1, con el objetivo o el tema a tratar que vendría siendo el dolor. De hecho, hablamos del dolor, por lo menos siempre se especifica el dolor como la presencia de una posible lesión. Bueno, ya vamos viendo en el resto de la materia que no solo tiene que haber una lesión, eso se le llama real o aparente, ¿sí? Es el motivo que lleva mayormente al paciente a acudir a consulta. Eh, es muy raro o es poco común cuando un paciente va a un médico o a un fisioterapeuta o a algún ente de la salud de manera preventiva, pues. Entonces, bueno, pero antes de eso, vamos a ir tocando las bibliografías o las principales bibliografías que vamos a tocar para esta materia, ¿ok? Vamos a tener más que todo libros de agente físico, ¿ok? El principal, en el cual se tiene que meter por lo menos el 90%, va a ser este que está aquí. Se llama Agentes Físicos de Michelle Cameron. En esta foto sale que es la cuarta edición, pero por ahí ya creo que está circulando la quinta edición, aunque prácticamente todo mi material está formado por el de la cuarta edición, ¿ok? Es el principal libro que vamos a manejar para esta materia, pues como tal. Y vamos a tener uno, no es que no es importante, pero también ayuda bastante, que vendría siendo el de analgesia por medios físicos de Juan Plaja, ¿ok? Tenemos Michel Cameron y Juan Plaja, ¿ok? Bueno, entonces hablamos o comenzamos con lo que vendría siendo de qué es el dolor, ¿ok? Experiencia sensitiva y emocional, ¿ok? Desagradable asociada a lesión tisular posible o real. Esto es lo que les estaba mencionando, ¿ok? Según la Asociación del Estudio del Dolor, ¿ok? Hablamos de que de manera arcaica o más antigua se creía que si usted tenía dolor es porque algo estaba ocurriendo en su tejido. Normalmente puede ser una lesión de músculo, puede ser una lesión de hueso, de ligamento, de X cantidad de tejidos, de tejido nervioso, pero hoy en día se ha demostrado que no a juro tiene que ser asociado a una lesión o algo estructural como tal. Puede haber algún desencadenante cronificado a nivel emocional, ¿sí? Lo que llaman por ahí, ¿sí? Hago las comillas cuando dicen, no, porque todo está en tu cabeza. O sea, hablamos de un componente emocional, un componente biopsicosocial, un componente de miedo, ¿ok? Que que puede estar generando de manera involuntaria una respuesta o por lo menos un procesamiento de información dolorosa en nuestro cuerpo, ¿ok? De hecho, es muy común en pacientes que han sido tratados de una lesión crónica, pasan los años y vuelven a recidivar de manera emocional, o sea, ya la patología estructural no está, hablemos de una lesión en hombro, sea cual sea, y de la nada empieza a sentir dolor otra vez. Uno podría pensar que no, mira, es que volvió a recaer, recidivó. Recidivó es recaer o volver a esa lesión, ¿ok? Y resulta que en realidad es un componente emocional, algún recuerdo, algún componente del sistema nervioso que puede estar generando esa respuesta al dolor, ¿ok? Entonces, por eso se habla de lesión posible o real. Aló. Ok, sabía que del internet. Vamos otra vez. Ok, probando. Ah, ahora sí. Ok, entonces, ahora sí, continúa grabando. Ok, entonces vamos con lo siguiente, que vendría siendo esto que está acá. Siendo el síntoma, aprovecho de destacar acá que cuando yo resalto o subrayo una palabra, no es porque ese es el hipervínculo de copié y pegué en internet, no. Porque algo quiero destacar de ahí. Estábamos con eso, hablamos de que es el síntoma más común que empuja a los pacientes a solicitar atención médica y rehabilitación, lo que les había mencionado ahorita. Entonces es importante que vayamos entendiendo dos términos muy sencillos, pero que marcan vamos a decir, marca dos bandos como tal. Hablemos de un síntoma como algo subjetivo que solo el paciente le puede indicar qué es, ¿sí? O por lo menos cuantificarlo, ¿ok? Y hablamos de un signo como algo que usted sí puede verificar. Me explico. El síntoma más común vendría siendo el dolor. Siempre el ejemplo que pongo es, yo soy Pedrito y está mi amigo Juancito. O sea, yo viendo a Juancito, yo le puedo decir, oye, mira, Juancito, estoy viendo que te duele la cabeza, tienes una cefalea, tienes un dolor de cabeza, del 1 al 10 tienes como un dolor de cabeza 8.
Eso es casi imposible, ¿ok? Eso es algo muy subjetivo, eso solo lo puedes sentir. Aló, aló, aló. Nuevamente se me estaba cayendo el internet. Vamos a ver si ahora sí puede cooperarme un poco. No soy de bloopers ni nada de eso, sino que se me cayó el internet, listo, reinicio el video, ¿no? Sigo de largo. Ajá, bueno. En la idea que había quedado de que yo soy Pedrito y mi amigo Juancito, y yo poder decirle, mira, del 1 al 10 te duele la cabeza 7, eso es muy difícil de cuantificar. El paciente o la persona te lo tiene que decir, te lo tiene que expresar de una u otra forma. Claro, vamos a tener vamos a decir, procesos evaluativos para eso, para poder cuantificar según lo que él te va diciendo. Tú le preguntas algo, que tiene una pregunta hecha para eso, y él te responde y tú vas agarrando una idea más o menos de cómo va la cosa, ¿ok? Cuando hablamos de un signo es algo que usted sí puede verificar. Algún signo puede ser una herida, puede ser cuando evalúan la fuerza muscular, que la van a ir viendo en kinesiología, la han visto en parte de rehabilitación. Mira, flexión de codo, yo te voy a poner una resistencia, hazlo. Si él lo puede hacer, usted lo está viendo, usted lo está cuantificando, ¿ok? O simplemente sin resistencia, que él lo haga, usted puede ver, o sea, usted puede cuantificar, mira, en la escala de fuerza, eso es fuerza 3. Él puede hacer un movimiento en contra de la gravedad. Eso es algo cuantificable, un signo, observar alguna desviación axial, alguna articulación que pueda presentar inestabilidad al movimiento. Es algo que usted puede observar, usted puede cuantificar. Un síntoma como el dolor es un poquito complicado. Entonces, hablamos de que él actúa como una alarma para proteger al organismo. Se suele ver al dolor como algo muy negativo, o sea, si es malo, pues, pero hay que verlo como esto, como una alarma, ¿sí? Nuestro cuerpo nos está avisando que algo no está ocurriendo bien. Ya habrá que ver si es estructural o si es algo más emocional o algo de componente biopsicosocial. Entonces, para eso se indaga, pues, pero es una alarma. Él te está diciendo, mira, algo no está ocurriendo, echa ojo ahí, ¿ok? Alerta sobre una lesión tisular real o potencial. O sea, ese potencial es como el posible, pues. Un claro ejemplo es el del miembro fantasma, ¿ok? No sé si alguna vez han escuchado síndrome de miembro fantasma o dolor del miembro fantasma. Son personas que, por poner un ejemplo, son amputadas del miembro inferior derecho y resulta que al año él siente, dice, mira, siento una brisa en el miembro inferior derecho, cuando en realidad ya no lo tiene, ¿ok? Entonces, o siente dolor, o siente que le pica esa extremidad y no se la puede rascar porque obviamente no está, ¿sí? Hay muchos mecanismos para que describen eso, ¿sí? Se habla de que también, ok, se ha amputado o se ha retirado el segmento como tal, pero se habla de que todavía tenemos un área cortical, eso está en el cerebro, que todavía está procesando información de eso. Hay muchos mecanismos de que por qué se empezó a procesar de la nada, hay muchos de esos mecanismos que no están explicados, ¿ok? Entonces, hay otras teorías, pero aquí fue por lo menos para mencionarles lo del miembro fantasma, ¿ok? Entonces, antes de continuar con el dolor, nosotros tenemos que tener esto claro, neuroanatomía básica. Sé que algunos están empezando a ver neuroanatomía, otros no la van a poder ver, ¿ok? Entonces, pero es una neuroanatomía básica, ¿ok? Lo más puntual que necesito que sepan para esto, sobre todo para el dolor, sobre todo para frío o calor, de cómo se procesa la información neurofisiológicamente cuando usted coloca un agente térmico frío en la piel, saber cómo se procesa desde acá hasta que llega hasta el cerebro, ¿sí? Claro, algo, vamos a decir, más puntual, ¿ok? Es reconocer cuáles son esas vías, esas zonas por donde pasa esa información como tal, ¿ok? Entonces, mencionamos muy a macro modo la división del sistema nervioso, ¿sí? Hablamos de que está compuesto por un sistema nervioso central, ¿ok? Conformado por el encéfalo y la médula, ¿sí? Hablamos de que esto que está aquí arriba, en la cabeza, todo eso es el encéfalo. En el encéfalo tenemos muchas cosas. Tenemos, en realidad, de abajo arriba, vamos a marcarlo aquí. Vean, tenemos bulbo raquídeo, ¿sí? Aunque aquí se marca aquí arriba, no entiendo por qué, porque eso es puente. Pero bueno, tenemos bulbo raquídeo, aquí tenemos puente, ¿sí? Bulbo, bueno, un poquito más arriba, pues. No tenemos bulbo, tenemos puente y tenemos mesencéfalo. Aquí obviamente tenemos cerebelo, esto que está aquí. Más arriba tenemos tálamo, tenemos hipotálamo, tenemos epitálamo aquí atrás, que no se representa aquí. Y más arriba tenemos el cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto es el encéfalo. Sí, claro, tenemos muchas otras más estructuras, pero es saber que el encéfalo no solo es cerebro, es saber que tenemos más estructuras
Y ahorita vamos a ver, vamos a decirlo así, jerárquicamente de abajo a arriba, desde el piso 0, vamos a subir por las escaleras el piso 1, luego el piso 2, el piso 3, el piso 4. Vamos a ver cómo se recorre todos esos pisos, o cuáles pisos hay que recorrer para llegar a la información sensitiva acá al cerebro. Eso es el encéfalo, y abajo la médula espinal. ¿Ok? Esto tiene muchas funciones, como emociones, contracción muscular, etcétera. No me interesa profundizar mucho en eso. Y tenemos un sistema nervioso periférico. Ya hablamos de que el central es el encéfalo, con estructuras como ya lo habíamos mencionado, y abajo tenemos médula. ¿Sí? Dejo que profundicen eso un poquito más en neuroanatomía al pasar de los objetivos. Y el sistema nervioso periférico, vamos a tener de que por fuera de la médula sale algo que se llaman nervios espinales. Eso es sistema nervioso periférico. Y por fuera del encéfalo sale algo que se llaman pares craneales, nervio facial, nervio trigémino, nervios que inervan el globo ocular. Eso es sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son estos dos términos que están aquí, aferente y eferente. Entonces, cuando hablamos de aferente, hablamos de un término de entrada, ¿sí? Información sensitiva, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eferente, hablamos de salida motora, me explico. Si usted viene, siempre uso este ejemplo, si usted viene y lo pellizcan aquí en el antebrazo, pum, lo pellizcan, esa información se recoge y viaja por muchos segmentos, ahorita vamos a ver todos cuáles son, hasta que llega hasta que el cerebro. El cerebro procesa esa información y él dice, oye, mira, me están pellizcando, eso es nocivo para mi cuerpo, yo no puedo permitir eso, ¿sí? Hay muchos tipos de respuestas. Vamos a decir que usted es una persona muy tranquila y usted al detectar el pellizco, su cuerpo responde desplazando el cuerpo, quitándolo del estímulo que le está pellizcando. Como habla otro un poco más agresivo, el cual lo están pellizcando y responde con un golpe, ¿sí? Aferente o sensitivo es ese pellizco hasta que llega hasta el cerebro. Y cuando su cerebro genera una respuesta, ya sea desplazarse o golpearla a la persona, eso es eferente, es una respuesta motora, una respuesta que sale, que va hacia un efector como tal, ¿ok? Entonces, importante esos términos como aferente, eferente. Entonces, vean, aquí está el esquema de cómo viaja la información sensitiva mayormente, ¿ok? Esto lo vamos a operar tanto para el dolor como para el frío como para el calor. Claro, hoy, o bueno, por lo menos en este objetivo, es el dolor, ¿ok? Entonces, muy importante. Cuando usted, vamos a hablar de dolor, vamos a ir poniendo el ejemplo del dolor ya de una vez. Si a usted lo van a pellizcar, esto que está aquí en la mano de una persona, esto es un estímulo, eso se le llama estímulo, porque usted mayormente no va a sentir dolor si usted no tiene un estímulo, ¿sí? Usted pon la hacen aquí, esos receptores están en toda la periferia, ¿ok? Entonces, si ustedes vienen y lo pellizcan, ese es el punto número 1, estímulo. O sea, lo que coloca aquí, imagínense que este es el pellizco. Entonces, cuando eso toca la piel para pellizcar, nuestra piel tiene unos receptores. Ahorita vamos a ver cuáles son esos receptores. ¿Vale? Ajá, son estos que están aquí. Este en la piel tenemos receptores. Miren, hay unos receptores que recogen información de cuando lo tocan, hay otros que son receptores para cuando los pellizcan, otros receptores para procesar el frío, el calor, todo ese tipo de cosas. Pues en este caso, mencionemos como si fuera un receptor del dolor, ¿ok? Entonces, lo recoge un receptor. A este tipo de cosas yo lo llamo centro de relevo. Ahorita les voy a decir por qué. Centro aquí, centro aquí. Ok. Me disculpan si tomo agua cada rato, he perdido la costumbre de hablar con lo de las clases presenciales, entonces tengo que tomar agua. Entonces se coloca el estímulo, ¿sí? Ahí están los numeritos y todo, ¿ok? Entonces, se hace el estímulo, que es el pellizco, eso lo recoge un receptor. El receptor lo que hace es, ahora vamos a mandar, el objetivo de cuando se aplica ese estímulo es que eso llegue aquí, ¿ok? Entonces, ese estímulo que recogió el receptor va a ser enviado a la médula espinal, ¿ok? ¿Por dónde va a viajar? Por una fibra aferente o sensitiva. Ella es la que lleva la información hasta la médula espinal, ¿ok? ¿Qué vendría siendo todo esto que está aquí? ¿Sí? Claro, son muchos nervios. Si usted pellizca aquí, pellizca acá, está estimulando otro tipo de nervios, pero para que se entienda. Estímulo, receptor, nervio. Eso va a llegar hasta la médula espinal, ¿sí? Esto es la médula espinal. Ya estamos hablando ahora del sistema nervioso central, pero en la parte de abajo que es la médula. Todo esto era sistema nervioso periférico, ¿sí? Fuera de la médula, fuera del encéfalo. Entonces, va a llegar específicamente al asta posterior. Usted tiene que saber
esto es un corte de la médula. Usted agarró la médula, es un cilindro, usted la picó. Se llama un corte transversal. Cuando usted lo ve por arriba, eso tiene una especie de forma de H, ¿sí? Usted va a dividir por topografía la médula espinal. Usted la va a dividir en anterior y posterior. La anterior es netamente para información motora, ¿sí? Y la parte posterior es netamente para información sensitiva. Es decir, hablamos de asta posterior sensitiva o aferente, ¿sí? Que recoge información sensitiva, y el asta anterior es eferente o motora, ¿sí? Entonces, cada vez que usted lo estimulen, ya sea dolor, ya sea tacto, ya sea frío, ya sea calor, ya sea vibración, ya sea cualquier tipo de sensibilidad, eso va a llegar específicamente a todo esto que está aquí, al asta posterior, ahí es donde llega la información sensitiva. Claro, eso sube y sube y llega al cerebro. Cuando el cerebro genera una respuesta que manda la información para abajo, ahora es que la información llega para acá, ¿sí? Hasta anterior motora, hasta posterior sensitiva. Entonces, estímulo, receptor, fibra aferente. Claro, esas fibras van a recibir después un nombre, los receptores también. En la médula espinal vamos a ver en qué parte, ¿sí? Entonces, estímulo, receptor, fibra y hasta posterior de la médula espinal, ¿ok? Entonces, una vez que se recoge la información en la médula espinal, ella la manda para arriba, ¿ok? ¿Mediante qué? Vamos a decir que es como una especie de ascensor. Se le llaman tractos ascendentes. Ahorita vamos a ver cuáles son esos tractos. Hay muchos tractos. Entonces, bueno, ahorita le voy a hacer esa semejanza de receptores y fibras y tractos, ¿ok? Entonces, esa información la recoge la médula y la manda para arriba mediante un tracto, ¿ok? Entonces, esa información que va por el tracto va a subir por aquí. Vean, aquí más o menos están los tractos. Pasan por todo esto, ahora en esta fotico de la derecha. Eso va a subir y va a subir por todo el tronco encefálico. Si bien sabemos, tronco encefálico está conformado por el bulbo raquídeo, va a estar conformado por el puente, va a estar conformado por el mesencéfalo. Esa es la primera clase de neuroanatomía para los que lo ven. Si no lo saben, el tronco está conformado por bulbo, puente y mesencéfalo. Una vez que todos esos tractos, que es como una especie de banda larga que sube por todo eso, el tracto pasa por todas estas estructuras, ¿sí? Por todo esto. Donde yo estoy marcando unas X, él sube por todo esto, ¿sí? Hasta que él llega aquí. Hasta donde yo estoy marcando. Llega al tálamo, ¿sí? Entonces, bueno, ya marqué que es un centro de relevo. Ahorita le digo lo de los centros de relevo. Entonces, el tálamo tiene muchos núcleos, muchas peloticas, ¿ok? Pero la pelotica encargada de recoger toda esta información que puede venir desde la periferia se llama núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿ok? Eso llega específicamente ahí. Cuando usted vea en neuroanatomía, ya sea ahorita, ya sea después, usted va a ver que hay muchos núcleos. El tálamo tiene muchos núcleos. Y cuando vea este núcleo, mira, ese es el que me mencionaba en agente físico. Entonces, hago un recuento rapidito porque puede llegar a ser confuso. El estímulo del pellizco lo recibe un receptor. Del receptor viaja mediante una fibra aferente o sensitiva, llega a la médula espinal en el asta posterior, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, cuando la información la recoge el asta posterior, eso va a ascender, va a subir para la región más cefálica mediante un tracto ascendente, ¿ok? Ese tracto ascendente pasa por todo el tronco encefálico, una vez que ya termina la médula, sino que ahora vienen estructuras más superiores como el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Eso sube por ahí hasta que llega al tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿ok? Entonces, eso llega al tálamo y del tálamo sube a la última zona que vendría siendo la corteza cerebral o el cerebro como tal. Cuando usted vea neuroanatomía nuevamente va a ver que el cerebro, hay un señor que se llama Brodmann y él agarró y le puso un poco de numeritos a la cabeza. Mira, vean, la agarró y le puso aquí, aquí puso otro numerito. Claro, yo lo hago para que lo vayan viendo, ¿ok? 18, 19. Cada numerito representa una función distinta del cerebro. Entonces hablamos de 7, 8, 9, 10. Hablamos de 41, 42. Es para que se vayan guiando, ¿ok? Entonces, 43. Entonces, ya sé muchos números. Son 50 y pico áreas, ¿ok? 50 y pico números, pues, de Brodmann. Entonces, cuando la información viene del tálamo, él llega específicamente aquí, al lóbulo parietal, en el área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí? Entonces, estímulo, receptor, fibra aferente, médula en el asta posterior, tracto ascendente, pasa por tronco, llega al tálamo y del tálamo sube al cerebro.
Ahora sí, si pudiéramos hablar del dolor, una vez que recorrió todas esas estructuras, llegó al cerebro, somos conscientes de que estamos sintiendo dolor, ¿ok? Y obviamente habrá que, ya eso sí, si no mal recuerdo, creo que en este objetivo no hablamos de la parte descendente cuando se genera una respuesta, pues es neuroanatomía en la parte de control motor, cuando se genera una respuesta, ¿ok? Entonces, estímulo nervioso. Todo inicia gracias a un estímulo, ¿ok? Todo es por un estímulo. Si no hay un estímulo de frío, ¿cómo va a sentir frío? Bueno, a menos que tenga un trastorno disociado de la sensibilidad, esos son casos muy puntuales, ¿ok? Entonces, lo que hago es ahora mostrarle más específico lo que ya les mencioné. Acuérdense que el estímulo llega, vamos a decir que es aquí donde está el pellizco, llega y lo toman unos receptores, ¿ok? Lo que quiero mencionarles ahora es cuáles son esos receptores para cada una de las modalidades sensitivas. Entonces, a eso se le llaman mecanorreceptores, ¿ok? Cutáneos y subcutáneos, es decir, que lo encontramos encima de la piel toda la capa más externa, perdón, y por las capas más profundas. Entonces, vamos a tener primer receptor, que es el receptor de Pacini, ¿sí? Que vendría siendo un receptor que recoge información de tacto, vibración, presión y cosquilleo, ¿sí? Ya, que vendrían siendo estos que están aquí. Este receptor que está aquí, cuando usted lo toca, o sea, literalmente cuando usted le hacen esto, usted simplemente lo están tocando, ese receptor es el que está recogiendo toda esa información. Si le toca un estímulo vibratorio, como si fuera el teléfono vibrando, pues el Pacini también recoge esa información, ¿ok? Igual a la presión, hablemos de presión como un estímulo, como cuando usted era chiquitico y sus padres lo agarraban en el centro comercial así fuerte por el antebrazo para no se le escapara. Y cosquilleo, pues, ¿ok? Entonces vamos a tener los de Meissner, ¿sí? En tal caso los de Meissner que vendrán siendo estos, son los más superficiales, ¿sí? Nada más señalé esos dos. Igual ustedes pueden devolverse y ver un poquito la foto, creo que no salen todos, si no me recuerdo. Entonces, esta es discriminación de puntos. No es lo mismo que ustedes lo toquen con un dedo a que lo toquen con varios, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Con cuántos dedos te estoy tocando? Básicamente eso. Golpeteo, simplemente un golpeteo suave, ¿ok? Hablamos de tacto fino. No es el mismo tacto del de Pacini al de Meissner. Hablamos del de Pacini como si le estuvieran colocando un dedo. Hablamos de un tacto fino breve, como si fuera una especie de roce, o sea, como si te agarran y literalmente le pasaran el dedo así muy suavemente en la piel o si le pasaran una pluma. A eso se refiere con tacto fino breve. Y vibración lenta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el de Pacini y vibración con este que es vibración lenta? Vamos a ponerlo de esta forma. Este de Pacini, cuando vibra el teléfono en una región específica, hablemos en el pantalón, por así decirlo, porque también están estos receptores, Pacini es uno de los primeros que recibe esa información de vibración. En segundo lugar, quien lo va a recibir va a ser Meissner, ¿ok? Así que el de Pacini es un poquito más rápido. Corpúsculos de Ruffini, ¿sí? Hablamos de estiramiento de la piel, es decir, cuando usted le traccionan la piel o se la mueven, Ruffini es el que recoge esta información, ¿ok? Rotación articular, más que todo cuando hay movimientos de torsiones a nivel de las superficies articulares. Un momentico, vamos a pausar. Aló, probando. Ok, me disculpo, me habían llamado. Bueno, continúo. Entonces, bueno, ya tenemos Pacini, ya tenemos Meissner, ahora vamos con Ruffini, que ya les he mencionado que el estiramiento de la piel, ¿ok? Que es más que todo cuando se modifica. Es como si, vamos a decir no pellizcar, pero usted toma la piel también y la mueve de un lado a otro, eso es estiramiento y rotación articular, que ya se las he mencionado en cuanto a superficies articulares, ¿ok? Tenemos receptores o discos de Merkel, ¿ok? Los cuales responden a información de depresión de la piel o conocido como muesca vertical. Eso es simplemente cuando ocurre esto, ¿sí? Cuando ustedes simplemente no solo lo tocan, no solo lo presionan, es cuando literalmente presionan, cuando vamos más allá, cuando pasamos un límite, ¿ok? De presión. Claro, no tiene que ser algo dañino, pero sí es una presión mucho más fuerte que la de Pacini, Meissner y la otra, ¿ok? Y hablamos de tacto fino, ¿ok? Si se dan cuenta, hay unos que comparten función. Meissner por lo menos tiene tacto fino breve, entonces este de Merkel también tiene tacto fino. ¿Sí? Este tiene tacto, pero vamos a decir que no es fino, sino que es simplemente tacto, ¿ok? Ya les había mencionado que era un tacto más de tocar, otro más así como de roce, ¿ok? Entonces, muchos que comparten esa función, ¿verdad? Hablamos de receptores de prurito y cosquilleo. Cuando hablamos de prurito y cosquilleo nos referimos a comezón y cosquilleo. O sea, hablamos de esa picazón
y ese cosquilleo como tal, ¿ok? No hay mucho que destacar aquí. Células ciliadas, ¿ok? Más que todo para lo que es la audición y el control vestibular, es decir, para escuchar, son receptores que tenemos más que todo aquí en nuestra vía auditiva interna, que eso lo ven en neuroanatomía en sentidos especiales o en fisiología 2, y para el control del equilibrio, eso se refiere con vestibular, ¿ok? Tenemos también discos táctiles, ¿sí? Importante, eso sí quiero destacar, estos sí los encontramos principalmente en la piel común, o sea, hablemos de cara, cuello, para abajo, todo nuestro cuerpo, pero estas están en la periferia, o sea, vamos a decir cutáneos y subcutáneos, pero lo encontramos dentro del oído, ¿ok? Entonces, hablamos de discos táctiles que responden a depresión de la piel o muesca vertical. De hecho, si se dan cuenta, es lo mismo que Merkel, ¿sí? Y discos táctiles, que comparten esa función. Folículos pilosos, nuevamente, depresión de la piel, ¿sí? Otro más que comparte, velocidad y dirección. Hablamos de esos receptores que encontramos a nivel de lo que es el vello, o por lo menos los pelitos a nivel periférico, ¿sí? Que dependiendo de cómo usted se mueva, o en qué dirección se mueva, ellos también van a cambiar su dirección y eso le puede indicar a qué tanta velocidad está yendo o a qué tanta velocidad no está yendo como tal y la dirección de la misma. ¿Okay? Entonces, vamos a tener también lo que vendrían siendo propioceptores o receptores musculoesqueléticos. Vean, esto no es tanto a nivel de piel, esto sí también es más que todo un poco más avanzado de neuroanatomía y fisiología, pero nada más para que lo vayan escuchando. Si saben, tenemos un músculo bíceps braquial, ¿ok? El cual tiene un vientre y tiene un tendón, que es el que lo fija el hueso, ¿verdad? Esa es la función del tendón, fijar el músculo a un hueso para luego traccionarlo, para moverlo como tal. Para que se dé esa acción como tal, pues del músculo sobre un hueso. Entonces, cuando hablamos de propioceptores o receptores musculares y esqueléticos, estos lo vamos a encontrar principalmente en ese vientre muscular y en ese tendón. Vamos con el primero. Uso neuromuscular, ¿ok? Hablamos de que este detecta información de estiramiento o longitud muscular. Este uso neuromuscular lo encontramos en ese vientre del bíceps braquial. Cuando usted lo contrae o literalmente lo estira, ¿sí? Un estiramiento de un músculo, ese receptor es el que está recogiendo la información. Él es el que le avisa a su cerebro a largo plazo. Él es el que avisa, mira, allá ese músculo está siendo estirado. Mosca por si estiras un poquito más de la cuenta, lo puedes lesionar. Claro, si usted lo estira normal, pues él está ahí observando que usted lo está estirando. Si lo estira de más, obviamente él le avisa, mira, pendiente, que eso puede ser dañino, ¿ok? Entonces, OTG, conocido como órgano tendinoso de Golgi. El mismo nombre se lo indica, órgano tendinoso, es decir, que lo encontramos en el tendón del músculo. Hablamos de que recoge información de compresión o tensión muscular. Siempre pongo el ejemplo de como si usted estuviera cargando una bolsa, no sé, llena de harina pan, que está pesada y usted está haciendo mucha flexión de codo. Llega un momento en que usted siente como una fatiga y suelta la bolsa. Es esa tensión constante que está recibiendo ese tendón. Esa información la está recogiendo el órgano tendinoso de Golgi. Vamos a decir que es como otro tipo de aviso, de alarma que le indica a nuestro cuerpo, mira, ese tendón está recibiendo mucha tensión, está cargando bastante peso, mosca que puede ser lesivo como tal, ¿ok? Él recoge información de tensión, compresión a nivel de tendón, ¿ok? Por algo se llama órgano tendinoso de Golgi. Y tenemos receptores sinestésicos o receptores articulares que lo encontramos en superficies articulares, las cuales me informan de cómo está una articulación, en qué momento se está realizando. Claro, usted sabe, porque se ha descrito en anatomía biomecánica, que esto es un movimiento de flexión, extensión. Pero obviamente es lo que está detectando estos receptores sinestésicos. Oye, mira, él avisa, mira, esta superficie articular se está moviendo, cerebro, para que estés mosca si quieres hacerlo más rápido, más lento, o si están chocando. Yo estoy aquí avisándote todo eso, ¿ok? Esos son los receptores sinestésicos. Tenemos termorreceptores. Vamos a tener, de hecho, estos también los encontramos en la periferia, ¿ok? Lo que pasa es que yo coloqué aquí cutáneos y subcutáneos, pero eso también los encontramos aquí, ¿ok? Entonces, tenemos los termorreceptores de Krauss, ¿sí? Esta vez coloqué el nombre fue adentro, pues. Los termorreceptores de Krauss recogen la información de frío y los receptores de Ruffini, vean que nuevamente se repite el nombre de Ruffini, recogen información del calor, ¿sí? Hablamos de nociceptores, estos son importantísimos que van acorde con el tema de hoy. Noci es de dolor, ceptores de receptor. Entonces, cuando usted habla de dolor, puede decirle nocicepción, sentir dolor. Entonces, en tal caso son nociceptores, receptores del dolor. Tenemos los mecónicos, que son los que reciben el dolor agudo, localizado. Son esos receptores que se activan cuando el problema está muy focalizado, específicamente en una estructura.
oye, mira, aquí, o sea, yo siento un dolor aquí porque está dañado un tendón de un músculo en esta región. Entonces, mira, eso es localizado, se activan mucho los mecónicos. Cuando hablamos de otros receptores como los térmicos 1 y los térmicos 2, ¿sí? Hablamos de que es para dolor agudo localizado y el térmico 2 para dolor quemante y difuso. Normalmente este dolor quemante y difuso suele ser cuando no solo involucra, vamos a poner un ejemplo, no es solo un tendón aquí, sino que está comprometido por acá también un nervio, por acá un ligamento, abarca una zona mucho más amplia. Entonces por eso se habla de dolor difuso, ¿ok? Entonces, tenemos mecónicos, tenemos térmicos 1, térmicos 2. De hecho, estos están más que todos asociados a un dolor por calor. No juro tiene que ser un estímulo punzante, cortante, de pellizco, sino que también puede ser por calor, ¿ok? Y vamos a tener polimodales, ¿ok? Que responden a cualquier tipo de dolor. Entonces, que suele ser un dolor difuso como el que ya les mencioné, pero a cualquier cantidad de estímulos. Aquí esto es otra foto para que vean dónde están los receptores. Todo esto es la piel. Vean que aquí está Ruffini, aquí está Pacini, aquí tenemos Krauss, ¿sí? Aquí tenemos Meissner, aquí tenemos los de Merkel. Claro, yéndonos a Fisiología 2, ellos tienen cada uno unas estructuras distintas. Hay uno que se llama, son terminaciones libres, otras son encapsuladas. Vean que estos de Merkel son libres, ¿sí? Estos que están aquí de Meissner y por lo menos Krauss son como encapsuladas, como una esfera, ¿sí? Entonces, tenemos estos que son los que reciben la información rotacional, tenemos terminaciones nerviosas libres también. Y bueno, estos son otros receptores como para complementar, ¿ok? Para que sepan que hay muchos receptores, no solo a nivel de la piel y la periferia, tenemos fotorreceptores, por lo menos nuestros ojos para recibir la información lumínica tienen que pasar por algo que se llama conos y bastones, son los receptores, ¿ok? Eso también se ve en Neuroanatomía y Fisiología 2. Entonces, tenemos los quimioreceptores como lo vendría siendo receptores para el olfato, es igual, por lo menos lo ven en neuroanatomía en sentidos especiales, receptores para el gusto. Tenemos a nivel más profundo, vamos a decir a nivel arterial, tenemos receptores para lo que es la presión de oxígeno, ¿sí? Esos son receptores un poquito más allá, más fuera de lo que necesitamos ver en agentes físicos. Tenemos otros para detectar el cambio de pH en el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? De todo lo que mencioné, lo que menos importa que tomen en cuenta son estos quimiorreceptores y los fotorreceptores, pero es para que lo sepan, ¿ok? Entonces, ya pasamos de que un estímulo tocó un receptor, que es por donde va a viajar, de hecho. Entonces, aquí quiero llegar. Si usted recibe una información de tacto, mira, esto lo recogió Pacini, y obviamente otros receptores. Pero si yo recibí un pellizco, mira, ¿quién recibe la información? Los nociceptores. Pero si usted lo tocó un cubito de hielo, ¿quién lo recibe? Krauss. Si aquí lo tocó algo caliente, una olla, lo recibe Ruffini. Esto porque vamos a ir viendo cómo varía de acuerdo a cada sensibilidad, ¿ok? Entonces, después del receptor que venía, él procesa la información y viaja mediante una fibra aferente. De hecho, me acabo de acordar que no dije lo de los centros de procesamiento, de los centros de relevo. Te doy el ejemplo de eso, no se me va a olvidar. Entonces aquí tenemos, acuérdense que después del receptor va una fibra nerviosa que llega a la médula espinal, ¿verdad? Si son sensitivas porque llegan al asta posterior. Aquí lo marqué, vean esto que dice aquí, lo que tenga el puntico verde son motores, es decir, alfa y gamma, estos son motores. Para este contenido no me interesa, o sea, esto lo pueden omitir, pero por lo menos los A beta, vean que te recogen información de tacto y presión, A delta, tacto, presión, temperatura, dolor rápido, las fibras beta, hablamos de que corresponden a nervios autónomos ganglionares, esto vamos a decir que es un poquito más allá profundo, ¿ok? Pero por lo menos la fibra C, de hecho, me interesa muchísimo A delta y C. Más que todo para recoger información o transmitir información de dolor lento. Hablamos de olfato también, ¿sí? Tenemos también las fibras 1A que reciben información del uso neuromuscular. Hablamos de las 1B que son órganos tendinosos de Golgi. De hecho, a mí las que más me interesan son A delta, C, por lo menos para dolor, temperatura y temperatura frío o calor. Dolor y esa de temperatura, ¿ok? Tenemos aquí fibras 3, fibras 4, y en el caso de las fibras 2 que no tienen temperatura, pero sí es de tacto y presión. ¿Ok? Tenemos A beta,
Es más que todo observar. Yo le estoy diciendo que nos enfoquemos bastante en dolor, en frío, calor, si acaso en tacto. Usted tiene que buscar cuáles son las fibras, aquí se las marqué, cuáles son las que están relacionadas con dolor, con tacto, con frío y con calor. Entonces, vean este juego. Es una especie como de unir. No sé si recuerdan, hay una forma en que evaluaban en los colegios, que eran como que te ponían aquí 3 cuadros, ¿sí? O te colocaban 3 títulos. Aquí te colocaban unos textos, ¿sí? Y tú tenías, no me acuerdo cuál es el nombre de esa modalidad, pero esto, lo que tenías que hacer con este título, tú tenías que unirlo, era como un emparejamiento, tenías que unirlo con el concepto que estaba aquí al lado, con el que estuviera acorde. Pues, mira, este título pega con este texto que está aquí, y este que está aquí con este que está aquí, y este va con este. Sí, obviamente tenías que hacerlo correctamente. Entonces, lo mismo es acá. Entonces, si usted, esto es como un jueguito así, si usted lo toca con un cubito de hielo en la periferia, ya usted tiene que saber, mira, son varios receptores. ¿Cuáles son los receptores del frío? Kraus únicamente. Si usted lo están tocando, bueno, mira, son varios receptores de tacto, son este y el otro. Una vez que ya vamos a decir que es frío, si usted tomó cuál es el receptor de frío, usted obviamente ahora tiene que buscar, porque eso viaja mediante una fibra nerviosa, usted tiene que buscar cuáles son las fibras nerviosas de temperatura, ¿ok? Entonces tenemos parte de lo que es A delta, ¿sí? Hablamos de que tenemos parte de lo que es las 3 y las 4, ¿sí? Es relacionar, usted tiene que saber cuál es la que tiene que relacionar con el estímulo de frío. Si fuera dolor, ya usted sabe que tiene que buscar los receptores del dolor, los nociceptores. De los nociceptores usted viene y une acá cuáles son los que recogen información dolorosa. Tenemos aquí por lo menos A delta, tenemos tipo C, ¿sí? Tenemos aquí parte de lo que es las fibras 3 y las fibras 4. Es unir, o sea, es tomar la que necesitamos. Las otras, dependiendo de la sensibilidad, lo ignoramos, ¿ok? Entonces, esa información, un estímulo, un receptor, viaja mediante una fibra nerviosa para llegar a la capa posterior de la médula. En la médula voy a mostrar cuáles son los núcleos de acá. Vamos a tener que hay distintos núcleos cuya función varía, ¿ok? Tenemos este que está aquí. Vean, aquí es lo que les estoy diciendo, vean. Este es el asta posterior y este es el asta anterior. La posterior es sensitiva, la anterior es motora. Entonces vamos a tocar el primer núcleo sensitivo, que es la sustancia gelatinosa, así se llama, o sustancia de Roland. La conocen por ahí en el Rubier. La encontramos en el vértice de la columna gris posterior, ¿sí? Eso se conoce como columna gris. Entonces, recibe información o recibe fibras. Vean que venimos de hablar de una fibra, que la fibra llega al asta. Bueno, recibe fibras relacionadas con dolor, tacto y temperatura. Aquí más bien matamos eso que ya teníamos colocado, ¿ok? O sea, lo que tenemos colocado anteriormente de que yo les dije, céntrese en dolor, en tacto y en temperatura. Obviamente tenemos que tener en cuenta, pensar, mira, estos son los receptores de tacto, estos son los receptores de temperatura, de frío, de calor. ¿Cuáles son las fibras que tenemos que para el dolor? Mira, son son la otra. Aquí es más sencillo porque este es el único núcleo que va a recibir todo de una vez, dolor, tacto y temperatura. O sea, no hay mucho en qué correr, ¿ok? Es decir, si usted habla de dolor, tenemos que tener un estímulo doloroso. Eso llega a un nociceptor, de nociceptor va por las fibras A delta C, hablamos de 3 y 4, que son las fibras, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el núcleo? Si estamos hablando de dolor, el núcleo más correcto en el cual tiene que llegar a la sustancia gelatinosa, ¿sí? Ahí vamos uniendo. Ahorita vamos a tener que ese juego sigue yendo para allá arriba. Entonces, vamos a tener que otro núcleo, ¿sí? Lo que vendría siendo el núcleo aferente visceral, que también lo encontramos en esta zona, ¿sí? Lo que pasa es que aquí no están bien señalados. Bueno, aquí tenemos el propio y el dorsal, pero no. Esos son otros núcleos. Me interesa destacar lo importante para la materia. Tenemos esa sustancia gelatinosa y tenemos un núcleo aferente visceral, ubicado por fuera del núcleo dorsal, el cual no vamos a destacar en este objetivo. Entonces, él se encarga de la recepción de la información aferente visceral, ¿sí? He de destacar, acuérdense que cuando la información llega de una fibra a la médula, llega a todos los niveles medulares, ¿sí? Hablamos de que la médula tiene niveles medulares de acuerdo a la vértebra que la recubre. Si sabemos cervical tiene 7 vértebras, hablamos de que torácica tiene 12, lumbar tiene 5, hablamos de que sacras tiene 5 a 4 y coxillas tiene de 4 a 3. ¿Okay? Todos esos niveles que tenemos a nivel de médula espinal, también va a haber una médula espinal C1, una médula espinal C2 y así sucesivamente. Esto que está aquí de la sustancia gelatinosa lo tenemos en toda la médula, pero esto de la aferente visceral solo lo tenemos de la torácica 1 a la lumbar 3, ¿sí? Entonces,
recoge, como su nombre lo indica, recoge información sensitiva de las vísceras, ya sea tanto tacto, bueno, no es que usted toque las vísceras, sino que es ciertos roces que se puedan generar entre ellas, o el mismo dolor, ¿ok? Entonces, como el homónimo de la sustancia gelatinosa, pero por dentro, ¿sí? Porque la sustancia gelatinosa me recoge información de la periferia, aquí en la médula en todos los niveles, pero esto es específicamente de las vísceras, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, llevamos estímulo, receptor, fibra, núcleo de la médula. Recuerda que cuando llegaba a la médula, eso ascendía mediante una especie de ascensor, como ya se los mencioné, se llaman tractos ascendentes. Tenemos que saber, miren, aquí está, estímulo, tenemos receptor, tenemos la fibra nerviosa, tenemos la médula espinal. Ahora vamos a ver cómo eso asciende. Acuérdense que yo les dije que eso ascendía, pasaba por el tronco encefálico, por el bulbo, por el puente y por el mesencéfalo, ¿sí? Entonces, eso llegaba por el mesencéfalo y después que cruzaba por esas estructuras, él llegaba a algo que estaba aquí, que era el tálamo, ¿verdad? Luego del tálamo, él llegaba al cerebro. Entonces, esto que les voy a mostrar acá, eso se le llama transmisión de información en series de neuronas. Vamos a decir que es como algo más ordenado. Vamos a ponerles un ejemplo. Como si estuviéramos en Carabobo, no es que usted simplemente dice, me despierto, me monto en el carro y llegamos a la playa, en Tucaca. No, usted sabe que usted se despierta. Mira, nos montamos en el carro, primero cruzamos Puente Bárbula, luego llegamos a la entrada, ¿cómo se llama? La entrada de Puerto Cabello, lo delimita más por zona, o sea, es como, mira, primero llegamos aquí, luego llegamos aquí, luego es que llegamos a la playa. No es que nos paramos y listo, llegamos a la playa, no, es como más segmentado. Esto es igual, ¿ok? El te lo coloca de otra forma segmentada. Entonces, hablamos que de la información que va desde el receptor, ya son las partes que hemos visto, ¿ver? Lo que va desde el receptor, más que todo, hasta la médula espinal, se le conoce como una neurona de primer orden. Desde acá, lo va a marcar con un número 1. Desde acá para acá, se le conoce como neurona de primer orden, ¿sí? Sabemos que el estímulo lo recoge el receptor, viaja mediante una fibra aferente y de ahí llega a la médula. Desde el receptor hasta la médula, neurona de primer orden. Cuando hablamos de una neurona de segundo orden, es cuando la información va más que todo desde la médula hacia el tálamo. Es decir, hablamos de que aquí mismo, número 2, cuando él pasa todo esto, que él pasa el tronco encefálico, bulbo, puente, mesencéfalo, y llega al tálamo, aquí, todo esto es la neurona de segundo orden. Y la de tercer orden es cuando va desde el tálamo hasta la corteza cerebral. Es decir, aquí mismo, número 3, neurona de tercer orden, ¿ok? Entonces, eso es información sensitiva en transmisión de serie de neuronas. Es otra forma como más compacta de dividirlo en 3 pasos. La otra es como, es la más correcta, pues, que hablamos del receptor, de la fibra, del núcleo, del tracto, del tálamo y de la corteza. Son 2 formas distintas de dividir los caminos, pues. Entonces, vamos a encontrar varios de esos tractos ascendentes, pero yo voy a mencionar son solamente 2. Tenemos el principal de todos, que es el tracto espinotalámico lateral. Es decir, que cuando esa información llega, vamos a hablar de dolor, llega a las sustancias gelatinosas en la médula. Recuerden, estímulo doloroso, lo recoge un nociceptor, viaja mediante fibras A delta y tipo C, las 3 y 4, eso llega a la médula en el asta posterior, ¿ok? Cuando eso llega al asta posterior, va a un núcleo, que es la sustancia gelatinosa, ¿verdad? Porque era el núcleo que nos recogía información del dolor. Entonces, cuando ese núcleo recoge la información del dolor, él la quiere mandar para allá arriba mediante una especie de ascensor que son estos tractos ascendentes. Vean que aquí dice información del dolor y la temperatura. ¿Sí? El tracto espinotalámico lateral. Hay varios tractos, pero eso lo dejo para neuroanatomía y fisiología 2. Entonces, y hablamos del tracto espinotectal, que no me interesa tanto esto que dice aquí de reflejo espinovisor, esto no me interesa tanto. Me interesa que se habla de que hay algunos neurofisiólogos que lo asocian también a que recoge información de dolor y temperatura. ¿Sí? Pero el principal es este que está acá. Espinotalámico lateral. Acuérdense que eso pasa por todo el tronco encefálico hasta que en algún momento él llega al tálamo específicamente. Vean que aquí está el tálamo, que hay un núcleo, que hay un núcleo, que hay otro núcleo. Todos estos núcleos ustedes los van a ver en neuroanatomía, qué función tiene cada uno. Pero vamos a tener que él llega, la información sensitiva, toda la información sensitiva de nuestro cuerpo, ya sea tacto, dolor, vibración. Estamos enfocando temperatura y dolor, pero es de acotar que toda la información entra en este núcleo. Se divide en ventral posteromedial y posterolateral, que este es el que nos interesa.
toda la información sensitiva general del cuerpo pasa por este núcleo, ¿ok? Excepto el olfato, ¿sí? Entonces, ya teníamos, sé que puede ser fastidioso, pero siempre hago el recuento por si acaso, estímulo, nociceptor, A delta, fibras A delta y tipo C con las 3 y 4, llega hasta la etapa posterior en la sustancia gelatinosa, pasa por el tracto espinotalámico lateral y espinotectal para llegar al tálamo en el núcleo ventral posterior, específicamente en el posterolateral, ¿ok? Y de acuérdense que después nos quedaba lo último, que era la de tercer orden, que era del tálamo al cerebro. Aquí tenemos por lo menos un poquito de lo que es lo que les dije, que ese cerebro tiene varios números. Vamos a tener que los principales lugares a donde llegan el cerebro va a ser aquí. El área 1, 2 y 3 y 4 se le conoce como área somatosensitiva primaria. Recibe información de tacto, presión, vibración, de todo, de todo, de todo, de todo, pero también del dolor, ¿ok? Y en segunda instancia llega a un área que se llama área de asociación somatosensitiva, que es el área 5 y 7, específicamente acá. Acá, en este número 1, 2, 3, 5 y 7, es que su cerebro procesa la información del dolor y él dice, oye, mira, me pasaron esto, yo estoy viendo aquí, yo estoy observando, mira, esto es dolor donde vaya. Él es como una especie de analista, él agarra el papelito y lo ve y, mira, esto es dolor donde vaya. Yo estoy sintiendo dolor, esto no es bueno. Entonces, yo no sé, ajá, vamos con lo que yo había hecho de los centros de relevo. Cuando yo hablo de centros de relevo, ¿sí? Que son el receptor periférico, hablamos de a nivel de médula, el núcleo, y hablamos del tálamo. Siempre pongo un ejemplo como si fuera el presidente, o sea, el presidente si le mandan, no sé, una galleta, no es que directamente las galletas le lleguen y se las dan al presidente, no. O sea, probablemente eso pase por puntos de revisión, de seguridad, qué sé yo. Entonces, por agarras, si son 30 galletas, bueno, mira, prueba tú una galleta para decir si sirve o no, o sea, o la investigan de otra forma, no sé, vamos a decir que se la come. Ah, no te moriste, qué bueno, mándala para allá, mándala para el otro punto de control. Vamos a decir que el primer punto de control fue el receptor. El siguiente punto de control es el núcleo de la médula, donde ahora, mira, ahora tú también prueba otra galleta para ver qué es lo que es. Entonces, cuando te vas al tálamo, otro punto de control. Ellos lo que hacen es ir tomando la información, acomodarla, verificarla, para cuando le llegue a la corteza cerebral, eso vamos a decir que sea un poquito más fácil, un poquito más eficaz de poder traducir esa información nerviosa, ¿ok? Entonces ahora sí nos seguimos lanzando con lo que es el dolor. Una vez que conocemos eh, un poquito más de la neuroanatomía básica, cómo va a transcurrir todo, vamos con los tipos del dolor. ¿Okay? Este es casi que el tipo de dolor, hago mucho énfasis de verdad. Yo sé que hay muchas cosas que no las podemos aprender todas, pero yo necesito que por lo menos usted termine esta materia y usted sepa diferenciar esta diapositiva que está aquí. Esto es de lo más importante, de lo que más me importa en esta materia, ¿ok? Y es muy sencillo, no tiene mucha cosa. Tenemos dos tipos de dolor según su tiempo. Se conoce como dolor agudo y dolor crónico. Cuando hablamos de un dolor de 1 a 21 días, desde el día 1 hasta 21 días aproximadamente, hay unas bibliografías que dicen que son 15, vamos a dejarlo para 21. Cuando usted tiene un dolor, ya sea una lesión de un músculo, de un ligamento, de lo que sea, ya sea real o aparente, hablamos de un dolor agudo. Si usted empezó a sentir dolor, mira, 5 días, ¿cuándo te empezó a doler? Hace como 5 días, es un dolor agudo, ¿sí? Perdón. Esto es importante porque con esto vamos a saber cómo utilizar ciertos agentes físicos, ¿ok? El dolor agudo normalmente está bien localizado. El paciente te puede decir, oye, mira, me duele aquí, mira, la cosa es aquí, como está reciente la cosa, está como prendido todo. Entonces, mira, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí, ¿ok? Y definido, aunque su grado de localización varía en cierto grado con el tipo de tejido implicado. Claro, puede tener 2 días, pero si hay mucho tejido implicado, ya eso de localizado se hace un poquito más complicado. Actúa como una función protectora después de una lesión, limitando la actividad para prevenir más daño, ¿ok? Entonces, pero puede afectar de forma adversa la calidad de vida del individuo y afectar la función. Esto es muy importante, porque te dice función protectora, limitando la actividad para prevenir el daño. Eso es interesante, porque si tú estás moviendo, estás flexionando el codo y te duele, oye, mira, deja de flexionar el codo porque ese tejido algo está fallando ahí, no lo muevas porque puedes hacer más daño. Pero si usted deja de mover, ¿sí?
hablamos de que puede afectar la calidad de vida del individuo y sobre todo afectar la función de ese músculo, de esas estructuras que ayudan a la flexión de codo. Entonces, encontrar la forma de cómo hacerlo que no sea doloroso, pero sin dejar de mover, ¿ok? Entonces, claro, esas son cosas más avanzadas, pero es como la popular frase, que lo que no se mueve se atrofia, usted no puede dejar de mover, o simplemente entonces se siente dolor, ya, yo voy a dejar de mover y listo, no siento dolor. O sea, sí, pero afectas de otra forma. Si mueves, afectas. Si no mueves, también afectas. Entonces, bueno. Y el crónico, que es de 21 días en adelante. No, mira, yo tengo 3 meses con ese dolor. Ya usted sabe que ese paciente está cronificado, ¿ok? Se define como un dolor que no se resuelve en el tiempo habitual, es decir, el que no se resuelve en 21 días. Entonces, él básicamente lo que te está diciendo es, mira, esto es crónico porque no es agudo, pues. Así como, como chimbo, pues así al rompe. Entonces, que no se resuelve en el tiempo habitual que tarda el trastorno en resolverse, porque continúa más tiempo de lo que le hace el estímulo. Esto es importante identificarlo, saber, dependiendo de los días que tenga el paciente con el dolor, saber si es agudo o crónico, para saber qué agente físico, más adelante veremos, puede utilizar, ¿ok? Este, sí, bueno, es eso, pues. Que no sé si yo iba a contar otra cosa, pero se me estaba olvidando. De una 21 días y el crónico, sí, bueno, así, según su causa. Hablamos de que puede ser un dolor nociceptivo, lo que está provocando, o sea, se genera ese dolor por la estimulación de receptores dolorosos, que ya sabemos cuáles son. Vean lo importante de haber visto esa neuroanatomía básica, porque les mostré cuáles son los receptores. Entonces, vean, miren, los receptores dolorosos, cuáles son, dónde están. Bueno, sabemos que este dolor nociceptivo es por estimulación de receptores dolorosos, ¿ok? Por estímulos nocivos térmicos, mecánicos o químicos. Claro, ya sea porque el dolor está porque te estás quemando, ya sea porque te están, ¿cómo se llama? Te están pullando, te están pellizcando. Esto de químicos es un poquito más complejo, ¿ok? Es porque tu cuerpo libera ciertas sustancias que ayudan a reparar el tejido y adversamente puede generar dolor, ¿ok? Asociándose con una lesión del tejido. Alteraciones que se asocian con un dolor crónico nociceptivo puede ser la artritis, ¿sí? Los típicos dolores nociceptivos, la isquemia, el cáncer, pancreatitis crónica, me cuesta un poquito pronunciar eso, y tenemos un dolor neuropático, ¿okay? ¿Cuál es el resultado de la disfunción del sistema nervioso? Esto es muy importante resaltarlo, ¿ok? El cual es el resultado de una disfunción del sistema nervioso central o periférico sin que haya una lesión. Bueno, esto varía, ¿ok? Hablamos de que a veces, porque ahí dice una disfunción del sistema nervioso central o periférico. La disfunción es que no está funcionando correctamente. Pero cuando dice sin que haya lesión, es que su estructura puede estar indemne, no está dañada, pero hay algún funcionamiento, hay algún mecanismo de funcionabilidad que no está operando correctamente. Entonces, pero lo que hay de destacar es que es por daño del sistema nervioso central o periférico. El dolor neuropático se presenta como en la neuropatía diabética, neuralgia poshepértica y el dolor del miembro fantasma. Estos dolores neuropáticos normalmente suelen ser nocturnos, ¿ok? Cuando hay compromiso del tejido nervioso, funcionabilidad como tal, a veces puede ser hasta estructural, ¿ok? Eso sí es importante. Esos son los dolores que, bueno, yo no he sufrido, pero de los pacientes que se ven, son de los que he visto que pues, reflejan como el peor dolor, porque es más que todo nocturno, no te dejan dormir, se siente como quemante, o sea, lo que se llama el ardor como tal, y es muy molesto, es muy molesto, a veces insoportable en muchos de estos casos, sobre todo en la neuralgia postherpética. Hablamos de según su origen o la estructura que está implicada. Somático, ¿ok? Cuando hablamos de somático, hablamos de compromiso de estructuras como lo que son músculos, como lo que son ligamentos, ¿ok? Aquí mismo lo pone, el cual se da por estimulación de nociceptores, que los podemos encontrar ya sea por compromiso de piel, de hueso y partes blancas o partes blandas. Cuando hablamos de partes blandas, hablamos de músculo, hablamos de tendón, hablamos de parte del ligamento, ¿ok? Siendo el típico dolor agudo, ¿sí? Ese dolor localizado, como una tendinitis, que mira, sabes, a mí me duele aquí. Específicamente, claro, no te va a decir eso, porque usted sabe dónde es, específicamente en el tendón del bíceps braquial, generando dolores en zonas inervadas. Tenemos el visceral, también se da por estimulación de nociceptores, ¿ok? Ya sea por infiltración, ya por compresión, distensión, tracción o isquemia de vísceras pélvicas. Esto es obviamente enfocado a la parte visceral. Pélvicas, abdominales o torácicas. Cuando es agudo se acompaña frecuentemente de manifestaciones vegetativas. Si hablamos cuando hablamos de manifestaciones vegetativas, hablamos de náuseas,
Hablamos de vómitos, sudoración. Esas tres son más que toda la tendencia a excretar un líquido, una sustancia en específica. También puede responder con parte de taquicardia, aumento de la presión arterial. Esas son más que todo respuestas simpáticas, o sea, una división del sistema nervioso autónomo que también van a ver en neuroanatomía, ¿sí? Hablamos de que se hizo un dolor sordo, ¿sí? Un dolor que a veces puede ser hasta difícil de localizar, complicado, no es como que se me duele el estómago cuando puede ser otra cosa. Según su topografía, hablamos de que puede ser localizado, se conoce, se percibe de forma correcta el dolor. Si usted dice, mira, me duele aquí, ¿sí? Hablamos de que puede ser irradiado, ¿sí? Esto es importante, es el producido por una irritación de un tronco raíz nerviosa. El paciente nota el dolor en el territorio cuya sensibilidad recoge este trastorno como tal, ya sea de raíz o tronco, y no en el lugar donde está siendo comprimida. Me explico. Si usted tiene un problema, hablemos de que los nervios salen desde acá, desde la médula espinal que está básicamente en la columna vertebral. Esos nervios salen, se extienden por el hombro, por el codo, la muñeca y la mano. Entonces, si ese nervio está comprimido aquí en la región proximal, él se comprime, me puede generar disfunciones acá, acá y acá. Entonces, vamos a decir que yo tengo déficit de movilidad o dolor acá en la muñeca, entonces puede decir, mira, el problema es en muñeca, capaz el problema no es en muñeca, capaz sí, capaz no. Cuando el nervio que se encarga de dar sensibilidad y de inervación motora a los músculos que están acá, él está siendo comprimido acá, él está siendo comprimido acá y se ve reflejado acá. Claro, pues hay muchos patrones distintos, puede verse reflejado en codo, puede verse reflejado acá o hasta en los mismos dedos, cuando el problema está acá y viceversa. El problema puede estar comprimido aquí, puede estar comprimido acá. Entonces, por eso se habla de que, ¿dónde es que está la cosa? En el territorio cuya sensibilidad recoge esta raíz o tronco. O sea, en todo el camino, en todo el trayecto, él puede verse afectado. ¿Okay? Tenemos un dolor referido que se extiende a través del cuerpo de su punto de origen, pero a diferencia del irradiado, en este las estructuras nerviosas están indemnes, más que todo como en un punto gatillo miofascial. ¿Okay? Es muy parecido, solo que las estructuras nerviosas no están dañadas. ¿Okay? Puede ser por algún otro compromiso más que todo muscular o de tejido facial, por eso aquí mismo dice, por ejemplo, punto gatillo miofascial. Este hecho tiene una gran importancia porque su desconocimiento puede ocasionar graves errores diagnósticos. Si se dan cuenta, usted puede decir, mira, eso es un dolor referido. Entonces, si usted no evalúa correctamente, usted puede decir, mira, eso puede ser un punto gatillo facial, cuando en realidad el problema no es un dolor referido, sino que es irradiado y el problema de verdad está en una raíz nerviosa. Eso es importante. Dolor según el tejido implicado, ¿ok? Hablamos por estimulación cutánea, o sea, normalmente suele ser un dolor agudo, se siente como un pinchazo, a veces como un cosquilleo, ¿ok? Hablamos de dolor de estructuras musculoesqueléticas que normalmente suelen ser sordos, más pesados y difícil de localizar. Y hablamos de un dolor visceral que es muy parecido al músculo esquelético, solo que puede referirse a una superficie más profunda. Eso es importante cuando usted diferencia un dolor, ¿sí? Por lo menos en la región abdominal. Y yo, mira, ¿será que es el músculo recto abdominal o los oblicuos, los que están aquí en la zona abdominal? Entonces usted pregunta más que todo al paciente. Entonces ya es muy subjetivo, pero tiene que bandearse con eso. Le pregunta al paciente, ¿siente que el dolor es más como por arriba o más profundo? Entonces el paciente dice, no, es más profundo. Tú puedes intuir que el problema, o sea, es un dolor visceral y puedes intuir que el problema es a nivel de vísceras, como te dices, no, mira, es más por arriba. Yo, mira, ¿será que es el músculo abdominal que está ahí? Los músculos abdominales. Entonces, por ahí van los tiros. Transmisión de información dolorosa. Esto es lo que les digo, que por lo menos, bueno, ya hemos visto más o menos cómo es. Es como se transmite la información dolorosa, por lo menos si usted tuviera un pinchazo acá. Entonces, acuérdense que todo inicia por un estímulo. Entonces, el estímulo es un estímulo doloroso, por supuesto. Una vez que el estímulo es captado por los nociceptores, porque los recoge son los nociceptores, ¿ok? Entonces, ocurre el fenómeno de transducción. El receptor transforma o modula esa información. Vamos a decir que es modular, neuromodular es la palabra más correcta. Neuromodula esa información. Ocurre lo que se llama el potencial de acción, que es cuando se empieza a transmitir la información en serie de neuronas, viajando ahora por una fibra aferente, ¿ok? Entonces, hablamos de que ahora viene la fibra aferente. Recuerden que, vean, aquí está el estímulo. Lo recogió el nociceptor. Listo aquí, listo aquí. Ahora tenemos que se transmite por una fibra nerviosa. Obviamente tenemos fibras del tipo C, que eran las principales dolorosas que habíamos mencionado, ¿ok? También teníamos, que quedé pensando, también teníamos otras que eran las 3 y 4, pero vamos a destacar principalmente estas dos que están aquí. Tenemos las fibras tipo C,
¿ok? Que recogen el 80% de la información dolorosa y las fibras A delta que recogen el 20%, ¿sí? Entonces, estas son más que todo mielínicas. Es importante que lo vean en neuroanatomía, qué significa mielínica, las otras que son mielínicas, ¿ok? Hablamos de que las fibras tipo C son de velocidad baja, ¿sí? Más que todo un dolor tardío. Entonces, de localización, cuando reciben información dolorosa, ¿ok? Suele ser más que todo el de localización difusa, es un dolor difuso que no sabes totalmente dónde está, ¿ok? Suelen ser sordos, pulsátiles, irritantes, quemantes, hormigueo, golpeteo. Estos son los típicos dolores que te puede expresar el paciente. Mira, lo siento como que palpita, como que golpea como tal. Hablamos de que puede ser estimulación de estas fibras como tal. Siento como una especie de hormigueo, puede ser esto, puede que ser quemante, ya usted sabe que está transmitiendo la información, las fibras tipo C, ¿ok? Difíciles de tolerar, suele aumentar la frecuencia cardíaca y generar náuseas, ¿ok? El dolor, o sea, suele generar como una especie de ansiedad que te aumenta la frecuencia cardíaca de tanto dolor, o hasta náuseas y ganas de vomitar, pues. Las fibras A delta, las cuales son mielínicas, ¿sí? Hablamos de que son mielínicas porque tienen vaina de mielina, ¿ok? Entonces, hablamos de una velocidad más alta, o sea, una conducción de una conducción de información dolorosa más alta, ¿ok? Suelen ser localizadas, más que todo agudas, se hablan de que se refieren como una puñalada o punzante, o sea, es como picoso, pues. No se asocian a un factor emocional como las tipo C, ¿ok? Entonces ya tenemos estímulo, receptor y tenemos las fibras como tal. Claro, ya lo habíamos mencionado más atrás, pero aquí estamos destacando otras cosas más específicas, ¿ok? Entonces, tenemos la transmisión de la información dolorosa como sigue avanzando como tal, ¿sí? Vean que por aquí van las fibras, ¿vean? Aquí van las fibras. Ya pasamos el estímulo, el receptor, vamos por las fibras. Tanto las fibras delta como las tipo C se proyectan mediante interneuronas, conocidas como las células T, ¿sí? Hacia el asta posterior. Casi todas las neuronas que transmiten esa información hasta la médula, que es nuestra siguiente parada, se da gracias a las células T, ¿ok? Entonces, de la médula espinal en la sustancia blanca, que quiera donde llegamos. Pues. Pasamos de las fibras de tipo C y por ayuda de las células T llegamos a la sustancia gelatinosa, ¿ok? Estas células T también se pueden proyectar hacia la corteza y tronco encefálico. Claro, dependiendo de la intensidad del estímulo. Esto es como un postdata, un nota ahí. Lo que nos interesa es de las fibras ADLT tipo C, llega hasta la médula espinal, ¿ok? Eh, también por coacción o por ayuda de las células T. Las células T hacen sinapsis con las células eferentes del asta anterior, produciendo reflejos medulares que inducen a la contracción muscular. Esto que está aquí, obviamente, esto es algo anexo a lo que ya les había dicho, que la información viaja por el receptor, las fibras, la médula, el tracto ascendente, el tálamo y aquello, para que el cerebro genere una respuesta. Hay veces que el estímulo doloroso es tan rápido, ¿sí? De hecho, voy a poner el ejemplo, ahí mismo dice respuesta de retirada. El, el estímulo doloroso es tan intenso y usted tiene que generar una respuesta tan rápida que no esperamos a que llegue al cerebro, sino que nuestra misma médula genera una respuesta de una vez. Llega al asta posterior y de una vez pasa al asta anterior, no sube, sino que pasa al asta anterior y genera una respuesta. Típico ejemplo, como si usted fuera caminando y usted pisa un chinche o pisa una botella partida y obviamente cortó totalmente. Normalmente usted no puede esperar que eso llegue al cerebro, sino que ahí mismo se genera una respuesta rápida, en donde cuando usted viene y quita el pie, echa la pierna para atrás o a un lado, eso se le puede llamar respuesta de retirada. Esto es como otro nota o postdata, ¿sí? Entonces, lo cual genera acumulación de líquido, irritantes químicos, además de compresión mecánica de los nociceptores, en lo que se conoce como el ciclo dolor, espasmo, dolor. ¿Ok? Eso de ciclo dolor, espasmo, dolor, hablamos de que cuando usted siente dolor, ¿sí? Quedándonos en esta idea de la parte medular, que se genera una respuesta rápida allá abajo, normalmente debido al dolor, nuestro cuerpo a veces suele generar espasmos, ¿sí? Estos espasmos, hablamos de una contracción muscular involuntaria, ¿sí? Cuando tu músculo está totalmente contraído, o sea, se contrae de manera alternante, sin usted controlarlo, simplemente eso está ocurriendo, y esa contracción constante, eso lo que hace es, aquí mismo dice, genera acumulación de líquido y irritantes químicos, ¿sí? Esa contracción constante me genera acumulación de muchas sustancias, lo cual me comprime el tejido de la zona. Vamos a hablar de algo como si fuera el, el cuádriceps, pues, por poner un ejemplo, porque usted estaba caminando y usted pisó una botella y usted obviamente retiró, o sea, flexionó la cadera, extendió la rodilla para poder quitar el pie del vidrio partido.
Entonces, a veces se genera un espasmo, o sea, por ese dolor se genera un espasmo y esa musculatura se queda contraída de manera involuntaria y empieza a alternarse como tal. Eso lo que me genera es acumulación de líquidos e irritantes, ¿ok? Lo cual me comprime muchos tejidos en la zona. Y si se comprime un tejido, si ya de por sí usted le están apretando las manos, por poner un ejemplo, se está comprimiendo tejido y eso genera dolor, lo mismo ocurre internamente. Entonces, eso se llama dolor, espasmo, dolor. El dolor, un estímulo doloroso, me puede generar una contracción involuntaria, que es el espasmo, y ese mismo espasmo me genera más dolor, ¿sí? Es como un ciclo. Entonces, importante de que antes de que llegue hasta la médula espinal, al asta posterior en la sustancia gelatinosas, eso tiene que pasar por un ganglio de la raíz posterior, ¿sí? Es como una zona de relevo. Es decir, si tú vas aquí desde Valencia hasta Falcón, o sea, vas hasta Tucaca, tú tienes que pasar por el ganglio de la raíz dorsal, perdón, que vendría siendo una alcabala. Así que una alcabala, te paras un momentico, te chequean y listo, y sigues de largo, ¿sí? Entonces, las neuronas se cruzan al lado contrario. Esto es importante, ¿sí? Vamos a decir que esto es el lado, bueno, está en el dibujo. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿sí? Entonces, si a usted se le estimuló un dolor, vamos a decir en el brazo izquierdo, ¿sí? Esa información la recogió el nociceptor. Miren, aquí está el nociceptor. Eso viajó mediante fibras ADP tipo C. Eso llegó a la sustancia gelatinosa. Claro, teniendo en cuenta lo que ya había pasado por aquí. Entonces, eso llega hasta la médula espinal en la sustancia gelatinosa. Esa información se va a cruzar hacia el otro lado, hacia el lado derecho de la médula espinal. Se va a cruzar para acá. Las neuronas se cruzan al lado contrario y ascienden mediante el tracto. Si bien lo recuerdan, el tracto espinotalámico lateral, ¿ok? Y por otro lado, tenemos un tracto espinotalámico anterior también, ¿ok? No se los había mencionado en los dibujitos de atrás porque esto es una división, pues, una subdivisión de esos tractos espinotalámicos. De hecho, se habla de que el tracto espinotalámico es uno solo, el cual tiene unos haces, ¿ok? Se divide. Entonces, eh, ahorita tocamos el espinotalámico anterior. Vamos a quedarnos con el lateral. Acuérdense que después de que se estimula el núcleo, la información asciende por un tracto. Claro, hay que saber que se estimuló el núcleo izquierdo, la información se pasó hacia el lado derecho y asciende por el tracto del lado derecho. Ahorita tocamos este del anterior. Entonces, acuérdense que ese tracto asciende por el bulbo, por el puente, por el mesencéfalo y para llegar al tálamo. Es este tracto que está aquí. Se dirige al tálamo medial directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos otro tracto que hace otra cosa, vamos a decir que él genera otra función como tal. Entonces, antes de llegar al tálamo, ¿sí? Porque él también llega al tálamo, él agarra y transmite información dolorosa a estructuras como la formación reticular. Esto es de también saber de neuroanatomía. Hablamos de que él sí hace una parada directamente por el tronco encefálico, porque el otro tracto lo que hace es pasar por encima. Él sigue de largo, como si vayas por la autopista y, ay, mira, ve, ahí está Maracay, pero tú sigues por la autopista. No, este literalmente se para en Maracay, compra aquí, compra allá. Lo que la diferencia es que este sí conecta, este tracto espinotalámico anterior, él baja información a la formación reticular, él le dice al bulbo, mira, estoy sintiendo dolor, él agarra y le avisa al puente, mira, estoy sintiendo dolor, y al mesencéfalo también. También a lo que es el hipotálamo, parte del sistema límbico, ¿sí? Y luego es que llega al tálamo en otros núcleos, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la función de esto? Él busca no solo de avisarle al cerebro que está sintiendo dolor, él es como el vecino que alerta a todo el mundo. O sea, el primero llama a la policía, le dice, mira, que están robando. Para además, eso es hay otro, ese es el esposo. La esposa viene y le avisa, la esposa chismosa, ya va y le avisa a todos los vecinos, mira, por aquí están robando. Él avisa a toda la gente. Es básicamente esto, ¿ok? Este transmite dolor sordo y prolongado, también transmite la sustancia gris periaqueductal, la cual tiene una gran concentración de opioides. ¿Qué significa esto? También transmite información a la sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Esta normalmente la encontramos en el mesencéfalo. Es una sustancia, es una formación, una división de sustancia gris. ¿Ok? Que en eso que el tracto espinotalámico anterior le avisa al bulbo, le avisa a todo el mundo, le avisa a todos los vecinos que está ocurriendo dolor allá abajo. Específicamente cuando él le avisa al mesencéfalo, el mesencéfalo, él dice, oye, mira, yo soy un vecino, yo me acuerdo que yo tengo una pistola en mi casa, o sea, es un vecino ese que tiene una pistola. ¿Qué es lo que hace el mesencéfalo? Y dice, oye, mira, yo puedo responder, yo sé que el cerebro va a hacer algo muy importante, pero yo también puedo hacer algo. ¿Qué es lo que hace la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo? Él tiene una gran concentración de receptores opioides. Hablamos de que son receptores
y hablamos de que se liberan sustancias que me ayudan a inhibir el dolor, ¿ok? Entonces, se activa esta sustancia y él agarra y genera una especie de inhibición momentánea del dolor o ayuda a combatir parte de ese dolor, ¿ok? Entonces, cuando nos seguimos en la idea del tálamo, ¿sí? Cuando ya estamos aquí, esa información llega al tálamo, luego llega a la corteza cerebral en las áreas que ya les había mencionado, en el área 1, 2 y 3 del lóbulo parietal. Área 1, 2 y 3 de Broma, ¿ok? Donde suelen ocurrir cambios en la misma por la duración e intensidad del dolor. Entonces, respuestas de otros sistemas o áreas, ¿sí? Okay. Hablamos del sistema inmunitario. Obviamente estamos estimulando puro sistema nervioso, pero también obviamente todos los sistemas van a verse involucrados como tal en esto del dolor. Entonces, el sistema inmunitario interactúa con el sistema nervioso en la zona de la lesión para producir inflamación y en ocasiones una respuesta general caracterizada por fiebre, malestar, dificultad para concentrarse, somnolencia excesiva, disminución de apetito y líbido. Y depresión, ¿ok? Claro, él hace cosas buenas y hace cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él interactúa con el sistema nervioso en la zona de la lesión para producir inflamación. Ahorita termino, voy a grabar el otro objetivo, que es inflamación, que va de la mano para el primer examen con esto. Bueno, vamos a ver si lo pongo junto, siempre lo he puesto junto, o tal vez lo disocio, vamos a ver. Entonces, interactúa con el sistema nervioso en la zona de la lesión para producir inflamación. La inflamación es una respuesta fisiológica buena, que es la que es cuando se empieza a reparar el tejido que está dañado como tal, ¿ok? Pero además de eso, de manera alterna, tiene que generar otras respuestas como fiebre, ¿sí? Malestar. O sea, no, es lo que ocurre involuntariamente. Dificultad para concentrarse, donde usted sentir dolor, obviamente reduce la capacidad de concentración porque está pensando en el dolor. Además que genera somnolencia, hablamos de esa como ese sueñito, esa flojera normalmente que suele generar disminución de apetito, líbido y depresión. Así que es como lo resultante del dolor, ¿ok? El dolor también puede generar respuestas psicológicas, como todos podemos conocer, como la ansiedad. Oye, mira, no me deja de doler, estoy estresado, estoy molesto. O sea, me genera confusión y trastorno confusional, ¿ok? Entonces, dependiendo del estímulo y cantidad del dolor, por supuesto. Cabe destacar que las conductas del dolor que desempeñan diversas respuestas en el entorno social de un paciente. Por supuesto que si usted siente dolor, ya sea un dolor de lo que sea, ya sea por una lesión, ya sea un dolor de vientre, ya sea un dolor de lo que sea, obviamente eso puede cambiar tu humor a algo más molesto como tal, ¿ok? No todo el mundo puede controlarlo como tal, ¿ok? Eh, puede generar diversas respuestas en el entorno social de un paciente, además de influir en la percepción del dolor, ¿ok? Evaluación del dolor. ¿Cómo podemos evaluar ese dolor? Claro, hay muchos procedimientos mucho más profundos que se ven más adelante en la carrera, pero aquí vamos a ver uno que otro, ¿ok? Entonces tenemos escalas visuales analógicas. Estas escalas visuales y numéricas solo reflejan la intensidad del dolor y no proporcionan información sobre la respuesta del paciente al dolor, perdón, o sobre cómo afecta el dolor a la capacidad funcional y la actividad. ¿Okay? Obviamente el dolor te altera todo lo que es tu desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria, por supuesto. Combinarlo con una escala de calidad de vida puede ser una forma efectiva para tener información más útil. Esto es como el texto inicial, pero ya les voy a mostrar cuál es la escala. Tenemos escalas del 1 al 10 y del 1 al 100. A lo siguiente. Escalas del dolor y escalas para evaluar, no sé, fuerza muscular, sistema nervioso en el paciente, escalas y 1000 escalas, 1000, 2000, 3000 escalas. Puedes conseguir todos los días crean más. Pero esto es una escala muy productiva. Ya, déjame ver. Ajá. Bueno, esta es muy abierta. Usted puede agarrar y usted coloca así como si fueran uno. Usted puede hacer aquí lo que usted quiera con esto. Normalmente es del 1 al 10. Del 1 al 100 es como muy, o sea, muy complicado, a menos que haga una recta muy grande, ¿ok? Tú le puedes indicar al paciente, mira, del 1 al 10, ¿cuál es tu dolor? ¿Sí? Puedes ponerlo así. 1 es sin dolor y 10 es el peor dolor posible. Claro, no es el que tú te imagines. O sea, bueno, también es muy subjetivo. Puedes hacerlo de las dos formas si usted quiere. El que tú te imagines, que puede ser el peor dolor, pero es un poquito complicado, porque si no lo has sentido es un poquito complejo la disociación o la posible interpretación del dolor es distinta.
en lo particular les puedo decir que, que coloquen el peor dolor que ha sentido esa persona. Y no todo el peor dolor no es para las mismas personas. Capaz el peor dolor para Pedrito fue que sufrió un cólico nefrítico. Capaz para Juancito el peor dolor que tuvo fue una neuralgia de trigémino, que es uno de los peores dolores habidos y por haber. Como para Francisco el peor dolor fue una fractura que tuvo en el brazo de chiquito. Hablemos del húmero, pues. Entonces, ¿cuál fue el peor dolor que has recibido en tu vida? Cónchale, mira tal cosa. Ahora, del 1 al 10 que no sientas dolor, y al 10 que ese fue tu peor dolor, ¿cómo te sientes ahorita? No, mira, se siente un poquito menos. Ese como un 8 como un 7 más o menos. Entonces, por ahí te vas haciendo una idea, ¿ok? Entonces, puedes hacerla de un lado a otro o de arriba a abajo, ¿sí? Ven hacia abajo, ahí hay otro tipo de escala, pues. Eh, Esto es por lo menos de caras, ¿sí? Escala de caras para niños de 3 años en adelante, que obviamente no le puede preguntar ese tipo de cosas a los niños porque capaz les cuesta un poquito más. Mira las caritas, ¿cuál ve? Mira, este es más triste, este es más feliz. Obviamente van escogiendo cuál es el más acorde. Esto es una escala para recién nacidos, este sí no me va a tomar la libertad de leerlo, pero sí hay que estudiarlo igual. Obviamente dependiendo de lo que vayas observando, tú vas colocando tu ponderación de 0 o 1 o 0, 1 y 2, ¿sí? Y esto es una escala de vida que se llama índice de COTS, ¿sí? Se escribe CATS, el índice de COTS. ¿Sí? Este sí no, no pretendo que se lo estudien, es más que todo para que lo vean. Eso es lo que decía al inicio, evaluarlo con una escala de vida hace como más correcto el procedimiento evaluativo. ¿De qué forma? Usted siente dolor, pero ¿cuál es el problema con el dolor? Además de sentir dolor, ¿qué te limita en tu actividad de vida diaria? ¿Te limita algo? Mira este primer parámetro. ¿Te dificulta para comer? ¿Te dificulta para bañarte? ¿Te dificulta para vestirte? ¿O te dificulta para el aseo personal? Es ver qué es lo que genera ese dolor. Si te dificulta cualquiera de este tipo de acciones, tú los vas anotando de acuerdo a los parámetros. Mira, por lo menos vestirse, no puedes, mira, eres dependiente. Mira, colocas ponderación, tienes 0. Te necesitas ayuda de tu hermanito para vestirte, mira, número 5 necesitas ayuda. Y no, bueno, mira, yo tengo dolor, pero igual soy independiente, ¿sí? Lo puedo hacer yo solo. Y así vas llenando todos estos parámetros, ¿ok? Tenemos escalas semánticas, ¿sí? Las cuales, esta tampoco pretendo que se la aprendan, pero son muchas formas en que puedes percibir el dolor. Aquí cualquier cantidad de palabras, o sea, que pueden utilizar mucho el paciente. Si es una especie de disparo, hablamos de que taladra, es un pinchazo. Las mujeres son las que mejor pueden entender este tipo de escalas porque el dolor de vientre, o sea, durante la menstruación es cuando, bueno, ustedes mismas saben, o hasta los mismos hombres han escuchado, mira, no, siento como un taladro, siento como unas punzadas, siento como que quema, siento como que hay un taladro, un tanque ahí adentro. O sea, así aquí hay varias palabras, aquí hay cualquier cantidad de palabras que fueron recogidas de cualquier cantidad de pacientes, ¿ok? Pesado, irritante, hiriente, sordo, castigador, bueno, no sé, abrumador, atroz, son muchos tipos de palabras. Y aquí hay algo que es un poquito más clásico, que es la Alicia del dolor, ¿ok? Hablamos de la primera, Alicia, si obviamente desglosamos cada letra. A es de aparición, es más que todo lo que ya les había dicho, ¿desde cuándo? O sea, mira, no, desde hace 7 días. Ah, mira, esto es un dolor agudo, esto es un dolor crónico. L de localización, zona específica o si es difuso. Mira, me duele aquí. O el paciente entonces dice, mira, no sé, me duele como por aquí. Ese es el tipo de paciente que se complica un poquito la evaluación porque no sabe cuál es la estructura que está comprometida y usted tiene que encontrarlo, ¿ok? La primera I es de irradiación. Tiene que ver un poquito con esto de la localización, ¿ok? Acuérdense que si se irradian puede ser más que todo compromiso de nervio como tal, saber diferenciarlo si es de un dolor referido, que es donde no están compromisos las estructuras neurales. La C, concomitante o característica, ¿ok? Si ya usted va agarrando una idea si el tejido comprometido es a nivel somático, o es visceral, o es un dolor de tipo neuropático, ¿ok? Hablamos de la última I, que es la intensidad, que es leve, moderado, fuerte, escala de EVA. Es una escala que ya la quité, o sea, en realidad puse la escala de las caras y la de los números porque la de EVA ya está, no es que no sirve, pero hay otras escalas mejores, o mejores no, sencillas, pues como la que les mostré de sin dolor y el máximo dolor. Entonces antes se podía hacer una escala de IVA, les invito a que lo busquen, es una escala igualita, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y tiene unas caritas allá abajo, son muy parecidas, ¿ok?
Entonces, es saber si el dolor es muy fuerte o es muy bajo. Y la A de atenuante, ¿sí? Hablamos de atenuante, que es lo que alivia el dolor. De hecho, tenemos agravante y atenuante. Mira, ¿qué te duele? ¿Cuándo te duele? Entonces, que es obvio cuando mueven, no es obvio. Hay personas que cuando mueven es que les duele, como hay personas que cuando no mueven es que les duele. O sea, he escuchado pacientes que dicen, no, mira, tengo que estar todo el día caminando, tengo que estar todo el día parado, porque cuando me siento, cuando me acuesto, me duele. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿ok? Tenemos el mapa corporal, esto lo pueden colocar normalmente en su formato de evaluación y ustedes, mira, me duele aquí. Claro, cuando él te señala, tú lo vas anotando en tu formato de evaluación fisioterapéutico. Aquí tenemos varias formas. Si usted lo rellena así, obviamente es un dolor sordo. Si usted agarra y lo llena así, es un dolor fulgurante. Claro, eso de las palabras ahí lo puedes cambiar. Dolor vivo, ustedes no lo había visto antes. Entonces, tú puedes cambiar esas palabras por algo que más te guste. Características en las que puede variar el dolor en la persona. Son muchas características, jamás es muy difícil conseguir con el mismo dolor en una persona, ¿ok? Existen múltiples factores psicológicos y físicos que modifican la percepción del dolor como tal, ¿ok? El sexo y la edad es uno, ¿sí? Nivel cognitivo, es decir, hablamos más que todo de ese aprendizaje, de esas capacidades de memoria o de sensibilidad o de entender ciertas cosas en la persona, la personalidad como el estado de ánimo, las expectativas. Normalmente las personas que suelen ser más positivas suelen tener la tendencia a sentir menos dolor. Eh, Expectativas de la persona que producen control de impulsos, de ansiedad, miedo, enfado, frustración. Personas que son muy negativas, que no tienen una buena expectativa, no, mira, esto va a estar mal, como tal, y todo el día van a estar sintiendo dolor. Y eso no es una suposición, no es algo holístico, como que vibras positivas, malas o vibras negativas. Yo en lo particular no soy mucho de creer eso, pero sí hay estudios que avalan de que la parte emocional puede influir mucho en la percepción del dolor, ¿ok? Momento, situación de la vida en la que se produce el dolor, dependiendo de qué estés viviendo en ese momento. Se te murió un familiar además, o sea, tienes un dolor, o sea, horrible que no te deja dormir y a los 2 días se muere tu tío, tu madre o tu padre. Eso puede agravar un poco más la situación. Relación con personas como familiares, amigos y compañeros de trabajo. Si estás teniendo muchos problemas en el trabajo, con tus amigos, todo ese tipo de cosas. Si tienes una buena relación con todo ese entorno, bueno, vamos a decir que capaz no tú puedas tener la tendencia a exacerbar tanto ese dolor como tal. Si obviamente estás teniendo malas relaciones en todos estos ámbitos, eso puede contribuir un poquito, ¿ok? Dolores previos dolores previos y aprendizaje de experiencias previas, ¿ok? Esto sí varía mucho porque tú te puedes haber caído alguna vez jugando fútbol y te raspaste la rodilla y sentiste un dolor, pero resulta que te caíste pero te raspaste mucho más, pues. Entonces, está esa comparación entre, mira, si antes dolió menos, ahorita duele más. Mira, yo estoy observando que ahora la herida es más grande. Ya nada más al verlo así, y va a decir, mira, ahora como la herida es más grande, me va a doler mucho más. Nivel intelectual, cultura y educación. Ambiente, ciertos lugares, sitios ruidosos con iluminación intensa, tienen la tendencia a exacerbar algunos dolores. Ejemplos, cefaleas, que son dolores de cabeza. Esto es importante, lo que son las variaciones patológicas del dolor, no solo del dolor. De hecho, vamos a resaltarlo aquí una vez. Las variaciones patológicas del dolor son esta, esta y esta. Estos son otros que yo aneché, ¿ok? Ajá. Vamos con el primero. Son varias variaciones de la sensibilidad en general, ¿ok? Junto con el dolor. Cuando hablamos de parestesia, se habla de una sensación o conjunto de sensaciones de cosquilleo, calor o frío que se experimentan en la piel. Eso como cuando dicen, ay, es que se me durmió el brazo, siento como unas hormiguitas, una cosa. Es eso. A veces, si usted puede sentir eso, puede ser que el compromiso de las estructuras sea de tipo vascular. ¿Ok? Claro, cuando es de manera prolongada, ¿ok? O del sistema nervioso central. Habría que observar y evaluar un poquito mejor eso. Entonces, esto está allá abajo. Ok. Vamos a tocar primero estos dos. Aquí dice hiperestesia e hipoestesia. Este término que está aquí, estesia, cuando hablamos de estesia, hablamos de la capacidad de recibir sensación, ya sea tacto, presión, vibración, entre otras, todas las sensaciones. No sé si ya vieron que tenemos varias, de presión o muesca vertical, de vibración, tacto, discriminación de puntos, presión, todo. La estesia es la capacidad de sentir todo eso, ¿ok?
Si usted tiene hiperestesia, tú tienes exagerado esa capacidad de percibir esa sensibilidad, ¿ok? Si usted lo medio tocan, ya usted siente como que lo están apretando. Es eso hiperestesia. Hipoestesia es porque está disminuida. La disminución de la capacidad de percepción y sensación de tacto, presión, vibración, entre otras, todas las que ya hemos visto, ¿ok? Eso es cuando tenemos estesia, es importante que entiendan, porque todos los semestres siempre hay alguien que no lo termina de entender, muchachos. Estesia es algo normal, es la capacidad que tenemos normal de sentir. Las variaciones son hiperestesia e hipoestesia, ¿ok? Esas son las dos variaciones patológicas, ¿sí? Parestesia es algo patológico, claro, lo que pasa es que involucra varias cosas. Ok, cuando hablamos de algia o algesia, es la capacidad para sentir dolor. Es distinto a estesia. Estesia es la capacidad de sentir todas, prácticamente todas, excepto dolor. Cuando usted puede tener una capacidad de sentir dolor, eso se llama algia. Vamos a decir que hay un grupo de 20 sensibilidades. Solo una se sale de ese grupo. Todo eso es estesia. La que se salió es algia, la capacidad de sentir dolor. Se ponen por separado, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos variaciones patológicas, ¿ok? Que vendría siendo la hiperalgesia, bueno, tenemos tres, pero tenemos la hiperalgesia, que es el aumento de percepción del dolor, y la hipoalgesia, que es la disminución de la percepción del dolor, ¿ok? Vamos a tener alodimia, que vendrá siendo cuando un estímulo no doloroso pasa a ser doloroso, ¿ok? El más claro ejemplo de esto es pacientes que literalmente con el roce de la brisa, que parece mentira, pero con el roce de la brisa, eso es un estímulo no doloroso, eso es un vientico, pues. Hay personas que hasta el roce del aire acondicionado, mira, tienen una alteración neurológica tan severa que percibe ese roce del aire como algo doloroso. A eso se le conoce como dolodina. Un estímulo no doloroso, como el aire, pasa a ser doloroso. Ok, vamos a terminar esto aquí.